Bienvenidos. Iglesia Evangélica Libre el Cordero te invita a escuchar el mensaje y no solo esto, a cargo de nuestro pastor Raúl Parra. Acompáñanos a alabar a Dios juntos y dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente el consejo de la palabra de Dios en el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Te bendeciré si en mi vida hay plenitud, si abundancia hay en mi andar. Te bendeciré. Te bendeciré si me encuentro en sequedad, si en desierto he de caminar. Te bendeciré. Cada bendición que venga, te alabaré. Cada prueba que yo enfrente, yo diré que te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, y a tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré cuando el sol brille en su esplendor, cuando todo me marche bien. Te bendeciré. Te bendeciré en la senda de la aflicción, aun en pena, prueba y dolor. Te bendeciré. Cada bendición que venga, te alabaré. Cada prueba que yo enfrente, yo diré que te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, y es tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, y es tu nombre yo bendeciré. Dices que puede dar, también puede quitar, mas yo decidiré que le bendeciré. Dios es que puede dar, también puede quitar, mas yo decidiré que le bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, es tu nombre yo bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Te bendeciré, oh Señor, es tu nombre yo bendeciré. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué tal? Muy buenos días. De nuevo, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio virtual para considerar la palabra de Dios, por lo que los invito a que oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bendito Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor para con nosotros. En esta hora queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestro corazón para escuchar tu palabra y creer tu palabra y gozarnos en ella. Y también queremos rogarte, Señor, en medio de esta crisis sanitaria a nivel mundial, que tú seas consuelo, que tú seas refugio para toda la gente que está padeciendo, que está sufriendo de diferente manera. Sabemos que hay problemas de salud, pero también económicos. Señor, sé tú con todas aquellas personas que están padeciendo. Pero danos, Señor, en esta hora la oportunidad de gozarnos en tu palabra. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días nos gozamos en el inicio de la carta a los Romanos, porque es un inicio que presenta hechos gloriosos que solamente Dios puede llevar a cabo. El apóstol Pablo nos revela que ante Dios, por fe en su Hijo Jesucristo, hemos sido justificados. Es decir, hemos sido perdonados de nuestros pecados por el pago que de ellos hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Y hemos sido declarados justos, es decir, sin culpa, porque hemos creído en Él. Hemos creído que el sacrificio del Señor Jesucristo fue realizado en nuestro lugar, a nuestro favor, y que satisfizo la perfecta justicia de Dios. Y algo muy importante, por haber resucitado de entre los muertos, el Señor ha demostrado su absoluto poder y certifica así nuestra justicia ante Dios, siendo Cristo mismo nuestra justificación. A partir de ahí, el apóstol Pablo nos presenta una serie de verdades impresionantes que parecen como un conjunto de regalos que se suceden uno tras otro y literalmente nos dejan boquiabiertos. Vamos a ver esta serie de regalos que podemos considerar. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Tenemos acceso a la gracia de Dios en la cual estamos firmes, Romanos 5:2. Podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, nos podemos jactar literalmente, gozar, llenar de júbilo. Podemos proclamar orgullosos esa esperanza que tenemos en Cristo, una esperanza viva. Romanos 5:2 también lo dice. Y por último, también podemos gloriarnos en las tribulaciones. Romanos 5:3. Y todo esto es gracias a y solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito de la predicación del día de hoy es redescubrir la gloriosa razón fundamental por la cual los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús podemos gloriarnos en las tribulaciones. Y para ello vamos a apoyarnos, vamos a continuar en el texto de la carta a los Romanos capítulo 5, del versículo número 3 al versículo 5, que dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo afirma que podemos gloriarnos en las tribulaciones, pero ¿qué razones nos da Pablo para poder gloriarnos en los problemas de la vida diaria? Y sobre todo, ¿cuál es la razón fundamental a partir de la cual todas las demás razones tienen su lugar? Primeramente, notemos cómo Pablo lo explica. Él inicia diciendo, sabiendo que. Esta expresión implica un conocimiento al cual se llega, mediante la percepción.
Es decir, significa algo que nosotros hemos visto, que hemos experimentado, que hemos observado, que ha sido una experiencia personal y por lo tanto alcanza un nivel de percepción total, porque es algo que nos consta, es algo que hemos vivido. No es meramente algo que hemos escuchado, no es algo que sabemos solamente de manera intelectual, sino es algo que hemos percibido en nuestra propia experiencia de vida. Por eso dice Pablo, sabiendo esto, sabiendo que, es algo que nos consta. Y el apóstol Pablo tenía mucha experiencia en su vida. En muchas ocasiones él padeció grandes tribulaciones. Fue azotado innumerables veces, padeció naufragios, persecuciones, sospechas, intentos de asesinato, etcétera, etcétera. Lo que Pablo propiamente está diciendo, saber o estar apercibido, es lo siguiente. Dice ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aquí vemos una progresión causa-efecto que se detona con la tribulación. Viene la tribulación o problemas en nuestra vida y a partir de ahí surge, según el texto, surge la paciencia. La tribulación produce paciencia. Y por supuesto que el efecto no es automático, ni tampoco es sencillo. De hecho, tú y yo sabemos que hay dolor. Habrá dolor cuando atravesamos pruebas, aflicciones, problemas, tribulaciones, como dice el texto. Alguien dijo alguna vez que si estamos pidiéndole a Dios paciencia, debemos estar dispuestos a atravesar dificultades. Y por otro lado, también podemos decir que si creemos lo que Dios dice, a pesar de sufrir tribulaciones, podemos esperar que Dios producirá en nosotros ese fruto de paciencia. Bueno, una vez que la paciencia florece en nuestra vida, según este texto, se produce la prueba. Y en el contexto de este pasaje que estamos leyendo, la palabra prueba significa aprobación, significa un carácter que ha sido puesto a prueba con éxito. Podríamos decirlo así, es un carácter que Dios está forjando. Y con ese carácter probado por las tribulaciones, que está siendo forjado por Dios, se produce la esperanza. Y Pablo concluye que esta esperanza no avergüenza, como queriendo decir, nuestra esperanza no nos va a fallar, no nos va a desilusionar. La esperanza es cierta, es viva, ya que aunque no podemos ver aquello que estamos esperando, por fe sabemos y estamos seguros que lo vamos a obtener. Es por fe que nosotros podemos esperar sin ninguna duda y podemos decir, no seremos avergonzados. Todo esto que se produce a través de la tribulación, podríamos llamarlo entonces fruto. Y todo esto es 100% cierto y 100% posible para aquellos hombres y mujeres de fe que han sido sometidos a prueba en su vida nueva en Cristo. Esto es un fruto de Dios en nosotros. Pablo empezó diciendo, sabiendo que. Sin embargo, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, saber o solo saber algo no es suficiente. No siempre es suficiente. Necesitamos primeramente creer aquello. Necesitamos vivirlo, experimentarlo. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que una dieta saludable, alimentación saludable, ejercicio regular y un descanso disciplinado nos hacen bien a la salud. Pero yo creo que la mayoría del planeta lo sabemos y muy pocos lo hacen. A pesar de saber esos beneficios, pocos lo experimentan, porque no lo sabemos por una percepción propia, lo sabemos nada más de oídas, lo sabemos por el consejo de alguien más. Así que el solo saber que existe el fruto que acabamos de ver no es suficiente o difícilmente nos capacita para poder gloriarnos en las tribulaciones. No creo
sinceramente, que estas razones sean las razones suficientes o de peso para experimentar gozo en medio de las tribulaciones o dificultades de la vida. De hecho, podríamos decir lo contrario. Hay gente, incluso nosotros mismos, que cuando estamos atravesando una tribulación, a fuerza de estar sufriendo, a fuerza de estar soportando la prueba, quizá va a llegar un momento en que seremos un poco más pacientes. Pero también es cierto que nuestro espíritu se podría volver más amargado, más triste, más incluso enojón, ¿verdad? Podríamos decir, no solamente saber el fruto que se produce es suficiente, pues, para podernos gozar. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón fundamental por la que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Esa es una pregunta que surge al leer este pasaje. Y Pablo nos presenta la gloriosa razón fundamental por la cual podemos gloriarnos en las tribulaciones. Es una razón que, si no nos deja perplejos, en realidad nos debería de hacer pegar brincos hasta aquí, de esta altura, por las implicaciones tan asombrosas de esa verdad. Pero antes de ver esta gloriosa razón, permíteme explicar por qué pienso que el fruto que acabamos de describir muy rápidamente no es la razón principal para podernos gozar. No es la razón de peso que nos permitiría gloriarnos en las tribulaciones. El apóstol Pablo tenía un estilo particular para escribir. Usualmente él presenta un argumento y eventualmente lo interrumpe el argumento con un paréntesis. Es un paréntesis que a veces es muy largo, pero tiene la intención de dar mayor claridad a su mensaje. Un ejemplo de ello lo encontramos en la carta a los Efesios. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo inicia de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y a partir de ahí abre un paréntesis prácticamente de 12 versículos y vuelve a tomar la idea central en el versículo 14 diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él inició y continúa su idea después de un paréntesis largo, y me da la impresión de que Pablo está haciendo algo parecido en el texto que estamos considerando de Romanos. El paréntesis se abre en la segunda parte del versículo 3, cuando inicia diciendo sabiendo que, y se cierra en la primera parte del versículo 5, cuando dice y la esperanza no avergüenza. Ese es el paréntesis. Todo este texto que tenemos en pantalla, ese es el paréntesis que Pablo está usando. Pero la razón fundamental para gloriarnos en las tribulaciones es infinitamente más sublime, más gloriosa, que solo saber que las tribulaciones dan fruto. Esa gloriosa razón fundamental consiste en la verdad revelada en la segunda parte del versículo 5, que dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay una doble y abrumadora verdad que necesitamos creer para luego disfrutar, agradecer, proclamar y gloriarnos en ella. Son dos cosas impresionantes. Primero, lo primero, el Espíritu Santo nos fue dado. Quizá ahí donde estás en tu casa, leyendo esto, entendiendo esto, creyendo esto que Dios dice, efectivamente nos debería hacer brincar de gusto. El Espíritu Santo nos fue dado. Dios se ha dado a nosotros. El Espíritu Santo, también conocido como la tercera persona de la Trinidad, es nuestro. Nos ha sido dado. Yo creo que no somos capaces de dimensionar eso, pero es una verdad sublime. Lo más sublime, lo que nunca nos hubiéramos podido imaginar, es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado su Espíritu Santo. Esta, para mí, es la gloriosa razón fundamental para poder gloriarnos en las tribulaciones. No solamente el fruto que se produce, sino que Dios mismo mora en nosotros.
Él nos ha dado su Espíritu Santo de alguna manera sobrenatural, concebida y llevada a cabo por Dios. Su Espíritu Santo nos fue dado. Créelo, créelo y gloríate en ello. Aunque hay varios pasajes en la Escritura que nos dicen que Dios nos da su Espíritu cuando creemos en su Hijo Jesucristo, por cuestión de tiempo solo vamos a ver uno que me parece muy claro. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 38 y 39. El Señor Jesucristo, hablando en el primer versículo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el escritor del Evangelio, en este caso el apóstol Juan, por revelación de Dios a través de su Espíritu, nos aclara: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahí está. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es asombroso. Tenemos el Espíritu Santo. Esa sí es una razón de peso. Esa sí es una razón abrumadora con la que podemos contar para gloriarnos a pesar de las tribulaciones más fuertes que pudieran venir a nuestra vida. Necesitamos creerlo y necesitamos estar en esa situación. Lo segundo que nos dice este versículo 5 es que una de las primeras acciones del Espíritu Santo al llegar a nosotros es derramar el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo te lo imaginas tú, esta acción del Espíritu? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vez que yo leo este versículo, cada vez que lo recuerdo, me gusta pensar en el amor de Dios siendo vertido en mi corazón como oro fundido que sale de un crisol. Han visto esa imagen seguramente. De manera constante, de manera continua, porque entre paréntesis les digo, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? Es infinito. El amor de Dios sigue siendo derramado de manera constante en nuestro corazón. Es como si el amor de Dios fuera un líquido que fluye directamente del Espíritu Santo hacia tu corazón, hacia mi corazón. Eso es lo que dice el versículo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No una parte del amor, no una porción o una pequeña cantidad. Derramó todo el amor de Dios en nuestros corazones. Derramar implica sobreabundancia, implica generosidad. Ante esta verdad, hermano, amigo, ¿no se te antoja doblar tu rodilla y adorar a Dios? ¿No se te antoja cantarle salmos a Dios por su bondad? Y más aún, ¿no te gustaría decirle a tus amigos que tienes un Dios que desea derramar su amor también en el corazón de ellos? Porque esto también está implícito en la palabra gloriarse. Es decir, compartirlo, proclamar su nombre, hablar el Evangelio. ¿Verdad que Pablo tiene razón cuando dice, y podríamos conectar la idea principal, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? Entonces, para ir cerrando, tenemos la justificación, tenemos la paz, tenemos el acceso a la gloria. Y esto no es todo, porque lo que acaba de decirnos el apóstol Pablo es infinitamente más glorioso. Tenemos al mismo Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado. ¡Qué maravilla! Y la manera de presentarse el Espíritu Santo en nosotros fue a la manera de Dios. Esto es haciendo bien, derramando su amor en nuestros corazones. Si tenemos el Espíritu Santo y el amor de Dios en nosotros, estamos preparados por Dios para poder gloriarnos también en las tribulaciones. Esa es una razón de peso. Esa es la gloriosa razón fundamental
para poder gloriarnos en las tribulaciones. Sí, el fruto que producen las tribulaciones de paciencia, de un carácter forjado por Dios, de una esperanza viva, sí, eso también. Pero sin lugar a dudas, la razón fundamental, la razón gloriosa por la cual tú y yo, que estamos en Cristo Jesús por fe, podemos gloriarnos en las tribulaciones, es porque el Espíritu Santo nos fue dado, mora en nosotros, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Para terminar, vamos a ver una serie de reflexiones que de alguna manera son el punto de partida para ti y para mí, porque este es un mensaje breve, pero yo creo que muy profundo, porque estamos hablando de Dios en nosotros. Y a partir de aquí te dejo esto para reflexionar. Por percepción, sabemos que las dificultades producen fruto de paciencia, de aprobación y de esperanza en los que han confiado toda su vida en las manos del Señor Jesucristo. La razón fundamental, abrumadora, sobrenatural por la cual podemos gloriarnos en las tribulaciones es que el Espíritu Santo nos ha sido dado y ese Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón el perfecto amor de Dios. Y todo esto nos hace gloriarnos aún en las tribulaciones, agradecer y adorar al único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Alabemos a nuestro Dios, aleluya, hermanos. Es digno de alabanza, es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de que le rindamos loor a Él. Y por último, no podemos quedarnos con este deleite. En el gloriarnos está implícita la idea de compartir con otros estas verdades. Que Dios nos ama y que Dios nos ha dado su Espíritu Santo al creer en su Hijo Jesucristo. Así es que gloriémonos proclamando su nombre. Amén.